Hola, muy buenos días chicos y chicas. Ya nos encontramos en la semana número 3 de nuestro trabajo. Recordemos que en la semana 1 era todo lo correspondiente a la presentación del curso, conocer a nuestros profes, conocer el contenido de Humanidades 1, las herramientas de comunicación, hacer tu foro de presentación y un cuestionario súper fácil. En la semana 2 ya entramos a los contenidos como tal en cuanto a las lecturas, que estamos trabajando lo sonoro y lo musical en la pandemia. Trabajamos un texto del cual nos habla de esa importancia de lo sonoro en todo lo que nos ha pasado durante estos 2 años que ya llevamos de pandemia. En esta semana, nuestra semana 3, vamos a comenzar a trabajar, o más bien, venimos trabajando el mismo texto, vamos a trabajar el mismo texto, lo sonoro, en tiempos de pandemia, pero vamos a realizar un foro. El foro ya se encuentra creado en la plataforma y debes dar respuesta a él. ¿Qué pasa con este foro? En este foro te estamos haciendo una pregunta que es relacionada obviamente con el texto que ya hemos venido leyendo desde la semana pasada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar nuestra primera estructura de texto expositivo. Recuerden que en uno de los materiales de lectura crítica había 5 punticos que debemos tener en cuenta para desarrollar una lectura crítica, ¿cierto? Y esos son fundamentales. Y esto tiene que ver con quién es el autor, que es el primer punto. Debemos saber quién es el autor, qué ha hecho ese autor, sobre qué temas ha escrito, qué libros ha escrito. Conocer el autor nos da la posibilidad de saber sobre qué temáticas él ha desarrollado, sobre qué líneas ha escrito, conocerlo un poquito más, sus técnicas de escritura y demás. El segundo punto es para quién se escribe el texto. Para quién se escribe el texto es fundamental porque todos los textos no se escriben igual. Tú no le escribes igual a un compañero, a un amigo, a tu novio, que como le escribes a tu papá o a tu jefe. Entonces debemos saber a quién le vamos a escribir. En este caso, ustedes le van a escribir a los profes, porque el profe es quien te va a leer y quien te va a corregir. ¿Listo? El tercer punto es para quién se escribe el texto, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Tú qué quieres hacer con ese texto? ¿Quieres informar? ¿Quieres reafirmar una idea? ¿Quieres generar un debate? En este caso, tú vas a informar, porque la pregunta es relacionada con el texto de lo sonoro y lo musical en tiempos de pandemia. Entonces tú vas a dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué tipo de texto es? Que sería nuestro cuarto punto fundamental. ¿Qué tipo de texto? Vamos a trabajar un texto expositivo. Todos los textos que vamos a desarrollar nosotros son textos expositivos. Y finalmente, identificar los argumentos, las ideas principales y las ideas secundarias para poder desarrollar nuestro texto. Necesitamos saber de qué habla ese texto, de lo sonoro y lo musical en tiempos de pandemia, para nosotros poder dar respuesta en el foro y construir nuestro texto expositivo. Bueno, ¿cómo vamos a escribir ese texto expositivo? En esta semana ustedes tienen un autor que se llama Teodoro. Teodoro, en un texto muy sencillo, nos va a explicar cuál es la estructura del texto expositivo, cuál es la intencionalidad del texto expositivo. Cuando nosotros trabajamos un texto expositivo, lo que necesitamos es mostrar en detalle la naturaleza del asunto, o sea, sobre qué estamos hablando o la problemática. No sé, estamos trabajando sobre la violencia en Cali o sobre los costos de la vida en Colombia como están de altos. Entonces necesitamos explicar en detalle esa problemática o ese objeto de análisis. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a escribir un texto expositivo. Ahora bien, todos los textos tienen unas estructuras, ¿cierto? En este caso, nuestro texto expositivo tiene un título. No es el título de la lectura, es un título referente a cómo tú estás trabajando el contenido de tu texto. Entonces, tiene un título. Segundo, el texto tiene una introducción. En esta introducción nosotros damos una presentación de la problemática, del objeto de estudio o del asunto que estamos tratando, un desarrollo. Y en los textos expositivos el desarrollo está categorizado por unas subtipos o unas subcategorías.
Entonces nosotros dentro de ese desarrollo podemos tener una categoría que es de definición o descripción. Entonces estamos definiendo el problema. ¿Cómo se define la violencia? Podría ser un caso. O de clasificación, qué tipo de violencia nos podemos encontrar. Violencia social, violencia de género, violencia, no sé, de estatus socioeconómicos, bullying, etc. Entonces ahí podemos clasificar los tipos de violencia. O de comparación. ¿Cómo es vivir en Canadá frente a frente a la violencia, o cómo es vivir en Bogotá, en Cali o en Colombia? Si es la misma seguridad, si son las mismas reglas, la gente sí cumple las reglas, entonces son paralelos o comparaciones, contrastes que desarrollamos dentro de nuestra argumentación. También tenemos pregunta-respuesta, que es una de las más habituales. Entonces podríamos preguntarnos por qué la violencia en Cali es más cruda que en las demás ciudades del país, y entonces podemos, esa argumentación, esa explicación de ideas, podemos relacionarlas alrededor de dar respuesta a esa pregunta, o también un problema-solución. Planteamos un problema y le damos intentamos dar respuesta a esa problemática. Y finalmente la ilustración. La ilustración puede ser una imagen, puede ser un diagrama, pueden ser cifras, puede ser una fotografía, puede ser un video, siempre y cuando este aporte al hilo conductor de lo que tú estás tratando dentro del texto, ¿vale? No porque sí, porque es adorno y queda bonito, no. Debe tener un objetivo clarísimo, ¿vale? Entonces, bueno, y finalmente la conclusión. En la conclusión, ¿tú qué haces? En la conclusión tú cierras o haces un bosquejo de esas ideas principales que guiaron tu texto y realizas una reflexión, o cierras tu texto especificando en qué quedó esa investigación, o por qué se da, ¿vale? Cierras el texto. Entonces uno siempre dice, pero ¿qué coloco en la conclusión? En la conclusión, por lo general, tú colocas esas ideas generales y das cierre a la información de todo eso que tú argumentaste inicialmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos hacer esta semana? Leemos el texto de Teodoro, hacemos nuestro mapa mental, por decirlo así, dando respuesta a esas 5 preguntas de lectura crítica que hicimos la semana anterior, y construimos nuestro texto de 400 palabras, el cual vamos a enviar por el foro. Listo, el foro queda activo hoy, lunes 14 de febrero, después de mediodía. Entonces, a trabajar, chicos. Recuerden los espacios de tutorías que se encuentran en la presentación del programa, en la presentación del profesor. Me escribes al correo, me escribes por la plataforma o me escribes por Teams y acordamos. Cuídense mucho.